semana uno de los grandes debates de fondo en las calles, en nuestra sociedad, es el tema del aborto terapéutico. Y es que fue aprobada la llamada Guía del Aborto Terapéutico, que no es otra cosa que un reglamento, una forma de establecer cómo serán los procedimientos en los casos en que se tenga que realizar un aborto terapéutico, que por lo demás ya estaba previsto en el Código Penal de 1924. Y estaba previsto no como delito, sino como un hecho no punible. ¿Qué es un aborto terapéutico? Es lo que se tiene que realizar cuando es la única manera de salvar la vida de una mujer. Pero entendamos más sobre este tema y veamos algunos casos extremos y la discusión que hay alrededor en este reportaje de Anuska Buenaluque. Laura es ahora una lápida en algún lugar y este viejo expediente médico que cuenta en hojas A4 lo que nunca debió suceder. Laura fue madre, hija de una mujer embarazada con cáncer de pulmón en nivel 4, a la que en 2 oportunidades le negaron el aborto terapéutico en el Hospital Cayetano Heredia. Después de su primera radioterapia se le descubre un embarazo. Ella solicita la interrupción del embarazo porque definitivamente era una situación de altísima vulnerabilidad y todos sabían que la radioterapia iba a dañar la evolución del feto y sin embargo en el hospital se lo niegan. Bueno, en 2 meses se pudo identificar que se trataba de una gravísima deformación, porque ese es el efecto de la radioterapia, de una microcefalia. La mujer continuó su embarazo forzada, recibiendo su radioterapia y quimioterapia, y a los 6 meses hizo una toxemia, que significa que es una enfermedad del embarazo que comienza ella a hincharse y a sufrir de hipertensión. Ella fue cesareada con el cáncer a los 7 meses y medio. Su hijo murió a los 2 días de nacido. Ella lo acompañó 8 meses después. Los médicos le dijeron a Laura que practicar un aborto terapéutico era un crimen, pero solo ella y su familia se sacrificaron en vano. Le dijeron que era un crimen y que si ella se iba a morir, tenía que morir con la conciencia limpia. ¿Quién le dijo eso? El médico. Laura se fue a morir a provincias, no quiso denunciar a nadie. Los que la conocieron dicen que ella quiso morir sin odiar a nadie. Esto sucedió hace 4 años. No había un protocolo de aborto terapéutico y cada médico tomaba sus particulares decisiones. El Ministerio de Salud reglamentó finalmente la interrupción terapéutica del embarazo la semana pasada. Y desde entonces la Iglesia Católica ha levantado su voz de protesta porque consideran que es inconstitucional y que viola los derechos del no nacido. Es una guía para matar si no se quita esa causal y si no se llama a una consulta de mejorar la salud. El cardenal Juan Luis Cipriani le llegó a sugerir a la ministra de Salud, artífice de este protocolo, que su futuro está entre llamas. Personalmente no quisiera estar en su pellejo. Tarde o temprano estaremos delante de Dios, que juzgará con absoluta bondad y con mucha verdad las decisiones que tomemos. El viernes, en tono igual de contundente, pero menos estridente, la Conferencia Episcopal convocó a la prensa para solicitar la derogación de este protocolo. Aprovechamos para contarles el caso de Laura: cáncer, radioterapia, embarazo obligado, negación de aborto terapéutico, muerte, y esto fue lo que nos dijeron. ¿Ustedes creen que alguien tiene derecho a hacer sufrir tanto a una persona? Y la pregunta es si no creen que un protocolo o una guía técnica ayuda a que no se den este tipo de arbitrariedades. Es un caso típico en el cual es indispensable auditar. Una vez que está auditado, ahí se sabe si hubieron errores o no hubieron errores. Y eso es independientemente de lo que sucedió al final, que fue un desenlace lamentablemente fatal para ambos. Este es uno de esos casos precisamente que no hubieran sucedido si hubiera una guía de prácticas clínicas correctas para ese tema. Querer reducir de casos como este, repito, lamentables, una práctica como la que pretende establecer esta famosa Guía Técnica Nacional del Aborto Terapéutico, hay un abismo. Una persona, dicen, bastará para mover y cambiar el mundo, pero además, y lamentablemente, el caso de Laura no es una excepción. La falta de un protocolo de aborto terapéutico ha hecho que otras mujeres pierdan la vida en embarazos imposibles. Así lo atestigua la data del Ministerio de Salud. Se tiene cifras, que es parte de la estadística que está siendo ajustada, de los casos en los cuales, pudiendo haberse aplicado, no se aplicó y terminó en muerte.
¿Y cuántos? Que esos están más o menos entre 25 a 30. ¿En cuánto? ¿En un año? Por año. Las cifras son por año. El aborto terapéutico se despenalizó en 1924 a través del artículo 119 del Código Penal, que textualmente dice: no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada cuando es el único medio para salvar su vida o evitar un mal grave y permanente en su salud. La cuestión es que no existía un reglamento, una guía técnica que unificara procedimientos y cada médico tomaba sus propias decisiones. 90 años después, el Ministerio de Salud ha promulgado el reglamento para interrumpir el embarazo menor de 22 semanas, que es el tiempo en el que el feto ya está en condiciones de luchar por su vida fuera del vientre. ¿Por qué ustedes han considerado necesario regular el artículo 119 del Código Penal? Para evitar las arbitrariedades, para evitar el mal uso que podría darse y que cualquier decisión de cualquier médico pueda inducir a un aborto. Y lo que el protocolo está diciendo no es la decisión de una persona, es una junta médica donde participan especialistas en ginecobstetricia y en cualquier otra de las enfermedades que pueden ser planteadas como posibilidad, y de ahí sacar una conclusión. En los 10 primeros puntos del reglamento se recogen enfermedades en las que sí o sí procede el aborto terapéutico si así lo quiere la mujer embarazada. Por ejemplo, el embarazo ectópico o la neoplasia maligna que requiera tratamiento quirúrgico, radioterapia o quimioterapia, el caso de Laura. En estos 10 puntos parece haber consenso, aunque los sectores conservadores y la Iglesia Católica consideran que no era necesario hacer una guía porque la medicina ya había resuelto satisfactoriamente estas patologías. Pero recordemos el caso de Laura para ver que no es tan cierto. Pero el punto que ha levantado la controversia y que ha enfrentado a Estado y jerarquía católica es el punto 11, que dice: también procede el aborto terapéutico frente a cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente. Esto debidamente fundamentado por una junta médica. Los sectores más conservadores y la Iglesia Católica consideran que este punto encubre la liberación del aborto. Cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente debidamente fundamentado por la Junta Médica. Cualquier incluye pues a la salud mental. Entonces, usted va a tener, le detectan síndrome de Down a una señora en el vientre y va a decir, va a poner un certificado de un psiquiatra, y de un psiquiatra famoso de repente, ¿no? ¿Sabe qué? Estoy con depresión grave. Va una chica, sale encinta por X razones, y va a traer un certificado que diga que tiene una angustia irrefrenable con delirio de suicidio. Y ya está, aborto terapéutico. Desde la otra orilla se precisa que el punto 11 no hace solo referencia a la situación psicológica o psiquiátrica, sino que es imposible enumerar todas las enfermedades físicas que pueden derivar en muerte de una gestante. No es posible en un listado poner al infinito todas las entidades, todas las patologías que puedan agravar la gestación. El H1N1 no existía cuando se murieron las mujeres, algunas mujeres aquí en el Perú. Hace 4 o 5 años, en un país que tiene una legislación muy parecida a la nuestra, que es Argentina, para el caso del aborto terapéutico, en Argentina resultó de que la principal causa de muerte materna en ese año fue la H1N1. Porque no les dieron el tratamiento. Así es. Para evitar malformación en el feto, que acabó muriendo la madre. Exactamente. Enfermedades físicas al margen, el punto de quiebre es el peso que va a tener la salud mental y el aspecto social en la concesión del aborto terapéutico. Cualquiera podría plantear ese tema. Que una depresión hace que yo pida un aborto terapéutico. Lo que yo veo muy difícil es que especialistas en salud mental, como pueden ser psiquiatras, puedan decir, sí, esto va a producir un mal grave, permanente en la vida de tal persona. Pero puede ser que una junta médica en Andahuaylas diga no y una junta médica en Pisco diga sí. Eso es una posibilidad que tendrá que ser revisada. Por definición, la salud tiene un componente físico, otro mental y otro social. Es un todo inseparable e indivisible. El Código Penal
protege la salud, y la salud tiene diversos componentes, uno de los cuales es la salud mental, que no puede ser separada del resto de la salud, excepto de repente por fines didácticos. La salud mental se asienta en el cerebro es parte del cuerpo y la salud es una sola. Es más, sin salud mental no hay ni siquiera la posibilidad del desarrollo, ni del bienestar, ni del goce de los derechos humanos. Hay que tener en cuenta que actualmente en el Perú está penado hasta con 6 meses de prisión la práctica de un aborto en caso de violación o si la interrupción del embarazo tiene como única causa la malformación del feto. Así que el aborto terapéutico tendría que ser autorizado en otros supuestos. En América Latina hay 3 países donde está permitido el aborto: Cuba, México, Ciudad de México, A demanda, y Uruguay. Hay 4 o 5 países en donde no está permitido por ninguna razón. Chile, aunque Chile ya presentó el Ejecutivo ya presentó una propuesta para volver al aborto terapéutico. Chile, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua son los países que no permiten el aborto por ninguna razón. Terapéutico. Así es. A ella solo la conocemos por sus siglas, LC. Siendo menor de edad, fue violada en varias oportunidades por un mototaxista. Al sentir que podía estar embarazada, intentó suicidarse lanzándose del techo de su casa. Ingresó al hospital con la columna partida en 2. Los médicos del hospital Alcides Carrión se negaron a operarla para alinear su columna porque estaba embarazada. También le negaron un aborto terapéutico. Meses después sufrió un aborto espontáneo y ahora ha quedado cuadraplégica y condenada a ser dependiente de otros porque no le hicieron la operación que necesitaba en su momento. Este caso que me ha pasado a mí sobre el embarazo, que no lo tomen como un juego, sino como una ley que provee a todas las mujeres como derecho de una mujer y que ni una mujer pase lo que yo he pasado. La ONG Promsex llevó este caso ante Naciones Unidas y el Perú fue sancionado, sin que hasta hoy se haya cumplido con ella. En ese momento no había una guía, un protocolo estandarizado de aborto terapéutico. Ahora lo hay, pero la Iglesia Católica lo considera una guía para matar que deja la puerta abierta para el aborto a demanda. La Iglesia piensa en los dos. La Iglesia no está contra la gestante, la Iglesia está a favor de la vida de los dos. Pero esta resolución piensa solamente en la gestante, no tiene en cuenta al concebido. El Perú es un estado laico, aconfesional, pero el 70% de la población se reconoce católica. De ahí el poder político que tiene la Iglesia. Sin embargo, dentro de su feligresía hay voces disidentes. ¿Y ustedes consideran que el aborto terapéutico no solo está permitido por la Iglesia, sino que no está sancionado por el derecho canónico? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el derecho canónico, siendo una ley interna de la Iglesia Católica, al hablar de sanción penal, no permite la excomunión, ¿no?, de las personas cuando éstas se encuentran en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando la mujer es menor de edad, cuando actuó presionado por miedo, cuando actuó para evitar un grave daño. Por ejemplo, aquí calza perfectamente todas las causales de aborto terapéutico que están en el protocolo actual, cuando ignoraba que infringía una ley, cuando actuó en legítima defensa, por ejemplo, la causal de violación sexual, ¿no?, si actuó por violencia o de manera accidental, o cuando las personas, o en este caso la mujer, carece de razón o sufre alguna deficiencia mental. Entonces, nos parece que es totalmente claro, preciso, y como católicas nos parece pertinente apelar a este recurso, ¿no?, difundirlo, porque esto también no solamente nos libera de esta idea de culpa, de que si estamos actuando de esta aquella forma o estamos pecando, ¿no?, sino también nos permite informarle a la gente, ¿no?, y a las católicas y a los católicos que esto existe y que no necesariamente todo aquello que viene de la jerarquía es tan cierto. Sin guía o protocolo único, ya había
14 hospitales que habían creado su particular manual interno. Se estima que el año pasado se practicaron 100 abortos terapéuticos. Ahora hay un protocolo único que se deberá aplicar en todos los centros de salud a partir del nivel 2. La Iglesia pide que se derogue en nombre de Dios y en nombre de la vida y lo consideran anticonstitucional. Y el Ejecutivo parece que por el momento no está dispuesto a dar marcha atrás. Quienes dicen que hay que eliminar el punto 11, en realidad están cometiendo una falacia, porque el punto 11 dice exactamente lo mismo que dice el artículo 119 del Código Penal, exactamente lo mismo. Por lo tanto, si quieren eliminar el artículo 11, lo que debieran pedir es que se elimine el artículo 119 del Código Penal. El Ejecutivo se va a mantener firme en no reformar ni revisar este protocolo. Hasta el momento no hay nada y ninguno de los argumentos que están siendo planteados ameritan una revisión del protocolo. Son los latidos del corazón de tu bebé. Sí. Está excelente. Lamentablemente, a veces no todo está bien y hay que tomar decisiones que no pueden ser arbitrarias. Para hablar de este tema hemos invitado a un sacerdote y médico. Él es el padre Augusto Meloni, quien es el vocero oficial del arzobispado en el tema del aborto terapéutico. Padre, bienvenido al programa. Buenas noches. El aborto terapéutico está despenalizado desde el año 1924, ¿no es cierto? El artículo 119 de este Código Penal dice que no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave o permanente. Esto es precisamente lo que dice el punto 11 que ustedes critican, que dicen que lo han metido ahí de contrabando y que es la licencia para matar, por poco lo que ha dicho el cardenal Cipriani, pero se desprende del propio artículo 119 del Código Penal, y era lo que decía Oscar Ugarte en este reportaje de Nusca Buenaluque. Habría que cambiar el Código Penal para variar eso en el protocolo de aborto terapéutico. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo como médico lo que veo es que lo que hay que precisar es que si el aborto es una terapia, es una medicina o es una curación para algún tipo de enfermedad. En toda mi formación como médico y en mi experiencia de más de 25 años de médico, y no he podido encontrar ninguna justificación que me diga que el aborto es una medida terapéutica. Ahora, terapéutico implica curación, claro. Implica medicina. Pero lo que pasa... Y el aborto es matar a un niño. Exacto. Entonces, en eso estamos totalmente de acuerdo. yo tendría que encontrar una fundamentación para que me digan que matar a un niño cura a alguien. Le voy a dar la fundamentación. Eliminar una vida es una curación para ninguna persona. Le voy a dar la fundamentación del reglamento y de la ley, y voy a aclarar, creo que tengo derecho a aclarar en estos casos mi posición, que no soy pro abortista. Pero acá lo que dice claramente, y las leyes tienen que interpretarse de acuerdo a lo que dicen, es que la interrupción voluntaria por indicación terapéutica se dará cuando sea el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave permanente, lo cual revela que claramente estamos a un caso frente a un caso extremo de conflicto entre una vida presente, que es la vida de la madre, y una vida potencial que además depende de esta vida que está en riesgo. Entonces, eso no es un asesinato, eso es absolutamente necesario. Un momentito, es que no es vida potencial. El concebido es una persona humana. Es potencial en tanto que si muere la madre, muere el concebido. Así que así de potencial es. Como la vida suya es potencial y la mía también es potencial en este aspecto. Pero en ese instante toda vida es absolutamente dependiente de la vida de la madre. Y estamos hablando de una ley que dice que es el único medio para salvar la vida de la gestante. En el caso supuesto extremo, si es que el objetivo principal no es eliminar la vida del niño, no es matar al niño, sino, como corresponde a cualquier profesional de la salud, luchar y desarrollar todas sus capacidades y habilidades para salvar la vida de ambos. Pero si no se puede, pero si es que desborda las posibilidades y uno de ellos tiene que morir. Tiene que morir, eso no es un aborto.
Pero entonces todos están de acuerdo. ¿Por qué entonces han tenido esta reacción? Porque en realidad, padre, lo que dice la guía es eso. No, lo que dice la guía no es que maten justamente, niños. Lo que dice la guía es que cuando es el único medio. Yo lo entiendo. En su visión periodística de esta guía, entonces usted puede tener una interpretación de ese tipo. Pero cuando hacemos una revisión técnica médico-sanitaria, lo que vamos a encontrar es que esta guía tiene una serie de limitaciones y deficiencias que la hacen una guía mal elaborada, innecesaria y contradictoria. Pero era necesario reglamentar, ¿no? La ley que estaba pendiente hace 90 años, que estaba pendiente esto. ¿En qué falla la ley según esta reglamentación, este protocolo? Hay una serie de problemas, pero el principal, para ir entrando de lo general a lo específico. Considerando, si ustedes tienen el documento en la mano, en el primer párrafo, dice que el Ejecutivo es responsable de diseñar y conducir la política en forma plural. Si es que yo no entiendo mal, plural significa no una posición única, sino ¿cierto? Recogiendo todas las posiciones de la sociedad. Sí. Remítanse ustedes a la bibliografía que aparece en la guía. Una bibliografía larguísima, son 2 páginas. Larguísima. Todas las personas e instituciones mencionadas son proabortistas. Pero independientemente, vayamos por puntos. Es que vamos a entrar por puntos que podamos discutirle. Por eso. Yo no le puedo, usted no me puede afirmar eso en la medida en que yo no he leído toda esa bibliografía, ni Augusto tampoco, y no vamos a engañar al público que tampoco ha leído la bibliografía. Y vamos a hacer una cosa, porque el tiempo es corto. Usted ha dicho que la ley o el reglamento en este caso es fallido, independientemente de los considerandos, aunque yo no sea técnico sanitaria, estudié bastante cómo interpretar leyes, las leyes se tienen que interpretar de acuerdo a sus artículos, primero. Y entonces, díganos qué artículo le parece fallido, porque si la ley se basa en que es el único recurso para salvar una vida... Déjeme que le explique. Primer punto, entonces, no es plural. Ustedes no pueden verificar eso porque no tienen conocimiento de esta situación. Investiguen y luego se pronuncian. Pasemos al punto. Sí, pero hemos investigado bastante, por si acaso. Bueno, pero no este punto, como ustedes lo reconocen, ¿de acuerdo? Siguiente punto. Si ustedes ven el famoso artículo 6.1 en 6 consideraciones específicas, se mencionan una serie de condiciones explícitas, no hipotéticas, explícitas, que se supone, si son explícitas, son las mejor conocidas. ¿De acuerdo? Las enfermedades que son causantes supuestamente. De vida de la... Entonces, una guía tiene que precisar, tiene que dar una orientación precisa, pero así me ponen esto. Hiperemesis gravídica refractaria a tratamiento. ¿A cuál tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento refractario? No se menciona. Perdóneme que le discuta, padre, pero ahí sí está usted haciendo una interpretación absolutamente errada de la ley, porque el primer principio de interpretación de la ley es que estas se interpretan utilizando todas sus partes y dándole a la ley el sentido que se deriva de su integridad. Bueno, pero yo no soy abogado. Pero ese asunto, por eso, entonces déjeme hablar porque yo sé que respondo. Porque si es que usted... Pero déjeme pues, déjeme que desarrolle. Dejar hablar, pero cuando no quiera confundir al público. No, yo no quiero confundir al público, quiero aclarar, pero usted está hablando de una dimensión y una perspectiva y yo hablo de otra. Y entonces usted respete mi punto de vista, si no, ¿para qué me invitan? Hagan un monólogo. No, es que la perspectiva es para el público, no es ni para usted ni para mí. Pero por eso, deje que el público conozca una perspectiva diferente a la suya. Pero no quite la frase principal de la ley. Por eso yo digo... Que es el único medio para salvar la vida. Escúcheme, Sol. En el Perú, esta guía está planteándose para aplicarse en más de 1000 establecimientos de salud a nivel nacional, de nivel 2, tipo centros de salud y hospitales. Las posibilidades de dar tratamiento en esos distintos lugares es absolutamente heterogénea y diversa. En un hospital de alta complejidad yo puedo dar un tratamiento. Exacto. En un centro de salud puedo dar otro tratamiento. Y por lo tanto la vida dependerá de en qué centro estoy. Así es. Pero si es que el objetivo es no producir la muerte del niño, sino salvar las vidas, yo tengo que buscar el mejor tratamiento posible. Y me tienen que poner cuál es el estándar de tratamiento al que se refiere la guía, porque es guía. No, pero la guía lo único que dice es que en esos supuestos y en cualquier otro que no se haya previsto ahí, en el que esté en riesgo la vida... No, es que estamos hablando de lo que es específico. Yo todavía no llego al punto 11. Por eso, pues, es que déjeme hablar. Por ejemplo, en la hiperimesis gravídica, yo puedo dar como tratamiento para la hiperimesis gravídica? Vómitos en el embarazo. ¿Ok?
que ponen en riesgo la vida. Sí, si es que no tienen un buen tratamiento. Sí, claro, todas las embarazadas sabemos lo que son y estamos vivas, la mayoría. Perfecto. Ok. Yo puedo tratar los vómitos dándole manzanilla a alguien. Yo puedo tratar vómitos dándole grabola a alguien. Yo puedo tratar los vómitos dándole alimentación parenteral y asegurando la nutrición y la conservación intacta. Pero ese no es el supuesto. No, entonces yo tengo que asegurar que esta guía, si es que efectivamente quiere defender la vida. ¿Nos permitiría usar un ejemplo que ha salido en el reportaje de Anuska Guanaluque, el caso de esta mujer Laura? Porque esto evidencia por qué la falta de un protocolo confundió a algunos médicos en el Cayetano Heredia, que tomaron una mala decisión y murieron madre y murió el hijo. Ella necesitaba un tratamiento de radioterapia y quimioterapia por un cáncer, le hicieron la radioterapia y la quimioterapia con el bebé en el vientre, el bebé por supuesto sufrió gravísimos daños en la formación, finalmente tuvo que ser abortado igual, nació y murió. ¿no? Nació a los 7 meses, no culminó el embarazo, y luego la madre pues también murió por una complicación debido al embarazo. Esto está todo mal, pues, ¿no? ¿O están de acuerdo con que esto tenga que pasar porque es la voluntad de Dios? No, es que yo estoy hablando en términos médicos, ¿ok? No me pongan ustedes sus posiciones a mi perspectiva. Ustedes me invitan para que yo aclare, ¿ok? Fíjense, ustedes dicen una paciente gestante recibe quimioterapia y radioterapia. Producto de ese tratamiento, el niño muere y la madre no se salva. Así es. Hay infinidad, no pocos casos, de hombres, mujeres y niños que reciben quimioterapia y reciben radioterapia y no se salvan, sin ser gestantes. Sin ser gestantes. La mujer ha muerto por una complicación del embarazo. La mujer porque muere. Estaba tan débil por los tratamientos de quimioterapia. Es que justamente, este es el supuesto, bajo la lógica de que si yo, lo mejor para ellos si es que hago que mato al niño, que termine el embarazo y haga el tratamiento. No, pero es que sí hay casos en los que si se interrumpe el embarazo se pueden dar tratamientos que pero sí salvan, ¿O no estamos de acuerdo en eso? Esta madre recibió el tratamiento estando gestando. Pero solo hablemos de ese caso. Ni siquiera está de acuerdo en que hay casos en que la interrupción del embarazo sí permite salvar la vida de la madre, porque los hay, ¿ah? Escuchen. Por más que sea médico y que yo no sea médico, sé que lo sabe. Escuchen. La hipótesis de que interrumpir o matar al niño salva la vida de la madre, en caso extremo, solo es atendible si es que los esfuerzos de todas las posibilidades técnicos, científicas y médicas se realizan para salvar la vida de ambos. Pero ¿y dónde dice acá que no se realicen? El problema es que acá dice que una junta de tres médicos, de los cuales tienen que ser médicos cirujanos, no un psicólogo. La intencionalidad aparente es buena, aparentemente. ¿Pero por qué presume usted la maldad? No presumo maldad, yo digo la intencionalidad es buena. Pero si la intencionalidad es buena, ¿por qué me dice aparente? Usted está presumiendo la maldad de alguien. Justamente, no, yo no presumo la maldad, yo lo que estoy diciendo, conozco muy bien los servicios de salud del Ministerio de Salud en el Perú. No, pero estamos hablando de la madre. Estamos hablando de una madre que está frente a su vida o la vida de su niño. Las posibilidades del Ministerio de Salud de asegurar la salud de hombres, mujeres, madres y niños para las condiciones aquí señaladas no están dadas. Entonces el problema no es la guía de aborto, el problema es nuestro sistema de salud. Entonces, ¿yo qué hago bajo el supuesto de que el aborto cura? Y no es un asesinato. Tiene el supuesto de que el aborto no es que cure, es para salvar la vida de la madre. Es que por eso, bajo el supuesto que el asesinato del niño salva la vida de la madre, ese es un supuesto. Ya. La interrupción del embarazo, pero si lo quiere decir así. Es que la interrupción del embarazo produce una muerte. Lamentablemente tenemos que terminar, pero la no interrupción del embarazo se supone que produciría la otra muerte. Pero bueno, qué pena, porque es un tema apasionante y lamentablemente no hemos podido llegar a clarificarlo. Padre, bueno, pero mucho haber estado aquí esta noche. Yo pienso que ustedes como formadores de opinión tienen la obligación, creo, profesional, de estudiar los documentos. Padre, nos hemos pasado estudiando hasta el Concilio Vaticano II, donde, por ejemplo, ni siquiera definen cuál es el momento de la concepción. Empiecen por el documento. Pero la verdad, no nos acuse de no estudiar, somos rechancones acá, padre. Por favor, acúsenos de cualquier cosa. ¿Tuvo algo que ver en el gobierno de Fujimori con las esterilizaciones forzadas? Nada.
¿No? Nada. ¿No fue funcionario en el gobierno Fujimori? Sí, pero no tuve nada que ver con esa bueno. política. Muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos con más.